Buenas tardes, nos encontramos en Fleni. Mi nombre es María Teresa Alcochea, soy médica neuróloga de clínica de dolor y me especializo más en el área de cefaleas y dolores craneofaciales. Y junto con el doctor Yuvarov, la idea es que hoy hablemos al público sobre los temas que más importan en relación al dolor de cabeza, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes y uno de los problemas que afecta a la salud de las personas y a su calidad de vida. Bueno, yo soy Pablo Yuvarov, médico neurólogo. También trabajo en Fleni, en el Centro Integral de Dolor y Alergias Faciales, Cefaleas y Alergias Faciales. Bueno, y hoy vamos a, como dijo la doctora Alcochea, nos vamos a referir sobre esta cuestión tan importante como los dolores de cabeza que discapacitan tanto y es tan prevalente y común en la sociedad. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por venir. La idea de Fleni y en particular de nosotros es poder transmitir lo que hacemos diariamente. Nosotros somos neurólogos generales y nos especializamos en dolor, específicamente en dolor de cabeza y también dolores craneanos. Y bueno, la idea es poder transmitirles a ustedes cuál es nuestra actividad, cómo los podemos ayudar, dado que el dolor de cabeza se sabe que es una de las patologías más prevalentes, es decir, de mayor consulta en todo tipo de consultorios clínicos, consultorios traumatológicos, por supuesto neurológicos y seguramente que en algunas fiestas y reuniones familiares también. Así que queremos contarles un poco de qué se trata esta patología tan frecuente. Es una patología muy importante porque cuando se cronifica trae una gran discapacidad. La Organización Mundial de la Salud la cataloga dentro de las 20-25 patologías más discapacitantes que existen. Entonces, consideramos que es muy importante brindar información para poder mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen los dolores de cabeza. El título lo pusimos así, más que un dolor de cabeza, y realmente el dolor de cabeza es una parte del cuadro, ¿no? Porque es un síndrome. El dolor de cabeza, que ahora vamos a definir qué significa dolor de cabeza, qué significa cefalea para el término médico de cefalea, y realmente es más que un dolor de cabeza porque viene generalmente la mayoría de los dolores de cabeza acompañados de una gran cantidad de síntomas. Estos síntomas pueden ser muy intensos, pueden ser no tan intensos, pero en general cuando se hace frecuente es discapacitante. Y cuando es episódico también es discapacitante porque puede llevar a una persona a no poder levantarse ese día de la cama y entorpecer totalmente su actividad. Es decir, que puede ser altamente discapacitante a nivel social, familiar, personal, etc. Así que realmente este tema de las cefaleas y los dolores de cabeza no es solamente un dolor de cabeza, es mucho más que eso. Generalmente cuando viene una persona a consultarnos, un paciente que tiene dolor de cabeza, vienen muy asustados. Todos los cuadros neurológicos, ustedes saben, en general todo lo que tiene que ver con la cabeza asusta muchísimo, porque no solo que puede invalidar, sino que además no se sabe qué tienen adentro de la cabeza. Entonces, tienen mucho miedo de tener algo grave. Y esas son las preguntas. ¿Es otro de mis ataques de migraña un dolor distinto, por ejemplo, o un dolor habitual, pero que es mucho más frecuente? Entonces no se sabe si cambió, si es algo distinto, porque muchas veces pasa que un paciente que viene con dolores tremendos, muy discapacitantes, migrañosos para nosotros, que es lo que vamos a diagnosticar, la gente, uno le pregunta, ¿pero usted desde cuándo tiene dolor de cabeza? Y desde hace un mes, 2 meses. ¿Pero nunca más ha tenido dolores de cabeza? No, nunca más tuve dolores. Y resulta ser que en realidad toda su vida tuvo dolores banales que con una pastillita mejoraban, que no le molestaban su vida diaria y desde hace 2 meses comenzaron a mejorar. Entonces, ¿es realmente parte de la evolución de la migraña o es otro tipo de dolor? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿espero a que se me pase o tomo algo ahora? Esto siempre la gente quiere saber si tiene que tomar algo, le da miedo de tomar algo, o alguien que le recomendó qué tomar, distintos fármacos que pueden comprarse en el kiosco y empezar a tomar en gran cantidad, y ese es un peligro bastante importante. Y bueno, muchas veces no se sabe qué tomar y es peligroso también tomar algo cuando no se sabe o cuando lo recomendó la vecina, por ejemplo. ¿Cuándo se me va a pasar este dolor de cabeza? ¿Voy a tener que tomar medicación para toda la vida cuando uno da un tratamiento? ¿Está realmente discapacitado? ¿Le cuesta trabajar? ¿Y hasta cuándo va a durar todo este síndrome? Son preguntas que frecuentemente nos hacen los pacientes y que tenemos que tomarnos la paciencia y el tiempo para poder responder eso, dado que la gente que nos viene a consultar, y sobre todo a un consultorio especializado, viene con una expectativa muy grande, posiblemente por haber pasado por distintos neurólogos,
por distintos médicos, con una historia de dolor posiblemente de más de 10, 20 años, y bueno, tenemos que intentar bajar un poquito la inquietud y poder contestar a estas preguntas tan comunes. Ahora, ¿qué es la cefalea? Cefalea es el término médico. Cefalea quiere decir dolor de cabeza. Y es un dolor localizado en el cráneo. Es decir, todo aquel dolor que se extiende desde el cuello hacia el ápex, hacia la parte superior del cráneo, desde atrás, desde la parte occipital hacia la parte frontal. A todo eso nosotros le llamamos dolor de cabeza. Y cuando tiene que ver la cara en estos dolores, agregamos el término de algia. Algia quiere decir dolor. Algia facial. También puede ser una algia craneofacial o directamente un dolor intenso en toda la cabeza. Estos dolores pueden ser un síntoma de distintas enfermedades, por ejemplo una sinusitis, por ejemplo un cuadro gripal, ¿sí? Pueden traer dolor de cabeza, u otras enfermedades un poco más importantes pueden traer dolor de cabeza, pero también los dolores de cabeza per se pueden ser la misma enfermedad. Por ejemplo, la tan común migraña es una enfermedad per se. Y uno puede comenzar a hacer un diagnóstico, uno puede comenzar a pensar qué dolor de cabeza tiene el paciente según la localización, como ven ustedes ahí, si este dolor es a nivel frontal, si este dolor es una mitad de la cabeza, si el dolor es en el cuello, por ejemplo, o si es a nivel solamente de un punto frontal o de un punto de la cara. Entonces, con esto uno puede comenzar a pensar qué tiene el paciente en el medio del interrogatorio, es decir, de las preguntas que uno le va haciendo para saber lo que tiene. Entonces el dolor de cabeza puro como enfermedad, los dolores de cabeza pueden incapacitar a quien los padece. Seguramente algunos de ustedes han tenido dolores muy intensos de cabeza de muchos días de evolución y que esto realmente, como dije antes, incapacita o discapacita la actividad diaria, la actividad familiar, la actividad personal, y esto realmente compromete francamente la calidad de vida. Cuando esto comienza a hacerse crónico es donde la calidad de vida se deteriora en forma significativa y es donde uno tiene que empezar a ocuparse de ese tema. Entonces todo esto interfiere en las actividades de la vida diaria, entonces es muy importante poder explicar de qué se trata, poder brindar alternativas de tratamiento, no solo una pastillita, sino que existen otras pautas de tratamiento que pueden ayudar también a mejorar la calidad de vida. Los dolores de cabeza, en general, por suerte, el 90% son dolores que nosotros le llamamos primarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir primarios? Que es un dolor de cabeza per se, es decir, que no va a ser secundario a ninguna otra cosa. Nosotros podemos clasificar a los dolores en primarios, que son estos que ustedes están viendo, ahora se los voy a comentar, y secundarios, que son dolores que tienen que ver, que son, como su nombre lo indica, secundarios a algo en particular, que puede ser algo banal, como un resfrío, como una sinusitis, como dije antes, o puede ser algo más importante, como un tumor, como un sangrado, que uno tiene que estar alerta y poder diagnosticar rápidamente. Por suerte, el 90% de los dolores que nosotros vemos generalmente son primarios, es decir, aquellos que tienen una forma de dolor en particular, pero que uno hace los estudios y no encuentra nada, es decir, que puede haber un componente, por ejemplo, genético, una predisposición a heredar este dolor de cabeza, puede tener dolor por una mala postura, como en las cefaleas tensionales, por ejemplo, o en las cefaleas que tienen que ver con la región cervical. Y estos tipos de dolores, vuelvo a repetir, el 90%, es decir, que es para quedarse tranquilos, es decir, que seguramente que no van a comprometer la vida de la persona, son la cefalea de tipo tensión o la cefalea tensional, la migraña, que existen distintas formas de migraña, esta es la más común, es la que mayor la gente consulta, la mayor prevalencia de consulta, y la cefalea de tipo crónica. Existen otras cefaleas primarias que son más complejas y son mucho menos frecuentes, pero las más comunes son la cefalea tipo tensión, la cefalea migrañosa, que existen distintas formas, y la cefalea crónica. Esto es lo que más vemos en el consultorio, es lo que más la gente consulta y es lo que tratamos de dar, de brindar pautas para la mejoría del tratamiento. La cefalea de tensión, les recuerdo, es una cefalea primaria. No existen demasiadas estadísticas con respecto a qué porcentaje de la población puede tener este tipo de cefalea, porque en general son cefaleas banales, no son cefaleas que comprometen demasiado la calidad de vida, que pasan rápidamente con la medicación y que la gente, los pacientes, ustedes toman alguna pastilla que les recomendaron o simplemente un ibuprofeno, un geniol, una aspirina y con eso mejoran. Entonces no es un motivo de consulta tan frecuente. Pero es un dolor
opresivo, generalmente en toda la cabeza, o puede ser frontal o puede ser occipital. Generalmente el paciente cuenta que tiene como una vincha, como un sombrero en la cabeza que aprieta muchísimo. Tiende a ser de leve a moderado. Si nosotros hacemos una medición del dolor, es muy difícil medirlo cuantitativamente, lo medimos cualitativamente con escalas de dolor. Por ejemplo, una común es medir el dolor del 1 al 10. 1 es nada, 10 es un dolor terrible. Estos dolores generalmente son de 2, de 3, de 4, no mucho más. Es decir, que son soportables y la persona sigue haciendo su vida totalmente, sin ningún problema. Suelen durar de 30 minutos a 7 días. Mejoran rápidamente con la medicación y, les vuelvo a repetir, no se consulta demasiado por esto, excepto cuando esto empieza a ser crónico o cuando no responde, y ahí es donde la gente se asusta y nos consulta. La migraña sí es una cefalea altamente prevalente, existe un porcentaje de entre 10 y 15% en la población general. La mujer siempre es más prevalente en este tipo de dolor de cabeza, aproximadamente un 15% predomina en la mujer y un 7 a 8% en el hombre. Tiende a ser una enfermedad recurrente, es una enfermedad per se, como expliqué antes, tiende a ser recurrente, es decir, una enfermedad crónica que puede durar toda la vida, desde las primeras menstruaciones hasta la menopausia, y que muchas mujeres tienen la suerte de que sea episódico y otras no tanto, y que se desarrolle más frecuentemente. Pero en general tiende a ser crónica porque dura casi toda la vida, pero con episodios de agudización, ¿sí? Y los ataques generalmente, lo más común, lo que más se ve, lo que uno lee en la literatura, aunque no siempre es así, es que duele en una mitad de la cabeza, en lo que nosotros llamamos hemicrania, ¿sí? De ahí viene un poco el nombre, migraña, hemicrania, de la antigüedad viene de ahí el nombre. Duele en una mitad de la cabeza, en forma pulsátil, como que el corazón está latiendo en esa zona de la cabeza. Suele ser muy intenso, acá sí es de moderado a severo, es decir, la gente tiene dolores entre 7, 8, 9 y cuando ya son altamente discapacitantes, casi en 10, que lo tira a la cama y tiene que descansar porque molesta la luz, molesta los ruidos, es desesperante el dolor, y sobre todo cuando hace alguna actividad, se levanta, camina, se agacha o corre o sube una escalera, duele muchísimo más, así que prácticamente discapacita a la persona. Muchas veces, la mayoría de las veces, va acompañado de síntomas, que nosotros le llamamos síntomas acompañantes, síntomas le decimos vegetativos, es un término médico, que son náuseas, vómitos, a veces mareos, a veces diarrea, con un gran estado de malestar, de decaimiento general, que prácticamente le invalida a la persona poder levantarse y continuar con su vida. Otros lo siguen haciendo, pero con un displacer tremendo. Puede molestar la luz, puede molestar los ruidos, puede molestar los olores. Y esto, como hablábamos del título, no es solamente un dolor de cabeza, es todo un cortejo sindromático, es todo un cortejo sintomático que acompaña a un dolor de cabeza y que lleva a un estado de discapacidad muy importante. Es por esto que la gente se asusta muchísimo y consulta, y hace muy bien en consultar, porque de este modo nosotros podemos contarle que existe mucho tratamiento y podemos ofrecer mucha ayuda en estas cosas. Ni hablar de cuando esto se produce 2, 3, 4 veces por semana, es decir, 16, 20 días al mes, es decir, que se cronifica y la cosa se hace más difícil. Puede durar muchas horas, puede durar de 4 horas hasta 2 o 3 días, puede durar más de 3 días. Cuando se hace insoportable el dolor, ya se transforma en un estado, nosotros le llamamos estado de mal migrañoso, que requiere otro tratamiento y que hay que internar, y hay que tener mucho cuidado porque esto sí es, hay que estudiarlo y hay que prestar mucha atención. Como les dije antes, la migraña puede tener un síntoma neurológico específico que se denomina aura. ¿Qué quiere decir? Es un síntoma en el cual el paciente siente algo visual, como si fueran luces, como si fuera la mitad de la vista, la mitad del campo visual que no ve, como si fuera la visión borrosa, ¿sí? Esto puede ocurrir durante 20 minutos a 60 minutos antes, y luego viene un dolor de cabeza muy parecido a lo que les acabo de contar. A eso se le denomina migraña con aura. En el 80-90% de las situaciones es migraña con aura visual, en el 80%. Puede haber otros síntomas como adormecimiento en el brazo o en la pierna, como un trastorno del lenguaje, como una debilidad, como un trastorno de la fuerza en una parte del cuerpo. Todo este tipo de cosas
que se denominan migraña con aura, visual, sensitivo, motor, lo que sea. Es muy importante la consulta porque tiene también un tratamiento específico, porque hay que explicarle una cantidad de cosas a la gente que tiene esto, porque hay algunos medicamentos que están totalmente contraindicados, como dice ahí, los anticonceptivos, que es de uso muy frecuente a temprana edad. Entonces todo esto la gente lo tiene que saber. La migraña con aura hay que consultarlo por los tratamientos, por los medicamentos contraindicados y sobre todo porque hay que hacer lo que nosotros le llamamos diagnóstico diferencial con otras enfermedades, que pueden ser vasculares, que puede ser epilepsia, pero una vez que se diagnostica se puede tratar y la gente mejora, ¿sí? A esto se le denomina migraña con aura. Cuando empieza directamente el dolor, con otros síntomas que puede ser cansancio, que puede ser desgano, que puede ser somnolencia, que puede ser mal humor, eso no le decimos aura, esos son síntomas prodrómicos, es decir, síntomas que vienen antes del dolor. Ahora, cuando hay algo marcado como lo visual, lo sensitivo, el lenguaje, a eso le decimos migraña con aura, ¿sí? Bueno, estas son imágenes que el paciente puede ver. Una mancha en su visión, una mancha oscura, que se va haciendo primero chiquitita y después se va agrandando lentamente. Esto dura 20 minutos, 30 minutos y después desaparece, como ustedes ven de este lado. Por ejemplo, destellos brillantes, son plateados los destellos, ¿sí? Esto ocurre desde una parte del campo visual y se va agrandando lentamente, a diferencia de otras situaciones como por ejemplo los eventos vasculares, como los accidentes cerebrovasculares que ocurre de repente. Esto no, esto va ocurriendo muy lentamente hasta abarcar todo el campo visual. Dura 20 minutos y después generalmente aparece el dolor. Acá tienen otro ejemplo, acá lo ven en la foto, como destellos también de distinto color, generalmente son plateados y que abarcan la mitad o casi todo el campo visual, como se ve acá. Y ahora pasamos a otro ítem. Hasta ahí vimos la cefalea de tensión, la cefalea migrañosa, que son las más comunes, recuerden, las cefaleas primarias, es decir, aquellas que por más que estudiemos, que hagamos resonancia, que es muy importante hacerlo, resonancia, tomografías, radiografías, estudios de sangre, no vamos a encontrar algo específico que la ocasione, es decir, que es algo que posiblemente venga ya en la persona, posiblemente heredado, sobre todo en la migraña. Una vez que tenemos hecho ese diagnóstico, tenemos que pasar a un punto que también es generalmente primaria, que se llama cefalea crónica. La cefalea crónica puede venir desde una cefalea de tensión, puede venir desde una migraña, y hay otros tipos de cefaleas, de dolores de cabeza crónicos que no son de consulta tan frecuente. Lo importante acá, y la más común, y ocurre en el 80% de las cefaleas crónicas, es lo que se llama migraña crónica. Y esto es importante diferenciarlo porque entorpece mucho la calidad de vida, porque tenemos mucho para ofrecerle a los pacientes desde el punto de vista no farmacológico y desde el punto de vista farmacológico. Existen muchas alternativas de tratamiento para que la gente pueda mejorar y además piensen en una persona que 20 a 30 días del mes está con dolor de cabeza, ya sea en una intensidad de 2, de 3 o ya sea con crisis de repente que tenga 10 de intensidad y que no pueda ir a trabajar 3 veces al mes. Realmente esto trae un deterioro de la calidad de vida tremendo en distintas esferas personales del paciente y además esto lleva a la depresión. La mayoría de la gente que tiene dolor crónico, un 90% de estas personas tienen depresión o tienen angustia o tienen tristeza o tienen trastornos de ansiedad porque están permanentemente sufriendo una situación que además, lamentablemente, el resto de la gente, así sea la familia, así sea gente en el trabajo, no los entiende porque uno tiene que estar sufriendo una crisis tremenda, revolcándose en una silla, pálido, vomitando, para que la gente ahí se preocupe, pero si no, nadie lo entiende, no lo entiende el jefe, no lo entiende el marido, no lo entiende la esposa, los hijos, etc. Y siempre dice otra vez con dolor de cabeza. Y la verdad es que la persona está sufriendo mucho en forma permanente. Entonces dijimos que el dolor crónico es por lo menos, debe haber 15 días de dolor, 15 o más días de dolor al mes. Para nosotros poder hacer un diagnóstico claro, la persona tiene que tener varios meses de dolor, 3, 6 meses de dolor así en forma crónica. Y si estamos hablando de migraña, tiene que tener alguna característica migrañosa, como les conté antes, en la mitad de la cabeza, que tenga latidos, que tenga náuseas, vómitos, por lo menos algunos episodios durante el mes. El resto de los dolores pueden ser más tranquilos, que no lo invaliden. Esto es un dolor de cabeza crónico. Generalmente, y en la mayoría de los casos, esto suele ir en forma progresiva.
comienza desde un episodio, por ejemplo, migrañoso episódico, cada tanto, una vez por mes, una vez cada 2 meses, se va haciendo más frecuente por distintos factores, externos, internos, estrés, problemas hormonales, medicación, etc. Va aumentando la frecuencia y se va haciendo de una vez por mes a una vez cada 15 días y así sucesivamente hasta tenerlo casi todos los días. Y acá, ¿cuál es el problema? Que acá aparece lo que podemos reconocer como el sobreuso, o si quieren la palabra abuso, de medicación. Determinados medicamentos antiinflamatorios, la ergotamina, que es la droga muy común del comercio, el Migral o el Tetralquim, que esto se compra en forma abusiva, la gente comienza a tomar cada vez más y este consumo elevado de medicación es uno de los principales factores que puede llevar a la cronificación del dolor y que nos puede complicar la vida al paciente y a nosotros para el tratamiento, es decir, para volver a revertir esa cronificación del dolor a algo de tipo, a una cefalea de tipo episódica. Entonces este tema es muy importante porque tenemos la cronificación del dolor y por el otro lado una cefalea, un dolor de cabeza por abuso o sobreuso de medicación y es bastante problemático. Y acá es donde nosotros, es nuestra función explicar lo que está ocurriendo en el cerebro del paciente, explicar los tratamientos que se pueden hacer, explicar que se puede mejorar, que se pueden hacer muchas cosas y que la calidad de vida puede mejorar y esa es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad de las personas que sufren esto es poder cumplir con todo ese tratamiento que va a ser no farmacológico y farmacológico. Es decir, con medicación y sin medicación. Ahora bien, ¿cuándo por un dolor de cabeza la gente debería consultar? Cuando ustedes tienen que recomendarle a algún conocido, tenés que ir al neurólogo, tenés que ir al especialista en cefalea. Cuando la cefalea recién comienza, ya sea a cualquier edad, sobre todo cuando es de gente ya adulta, después de los 40 años, de los 50 años, pero de todas maneras cuando empieza un dolor de cabeza y nunca antes se tuvo, esto es muy importante consultar al neurólogo, primero al clínico, luego al neurólogo y si se puede un especialista en cefaleas mejor para que comience con un algoritmo, con un mecanismo diagnóstico, poder hacer los exámenes, los estudios que sean necesarios y poder arribar a un diagnóstico y eventualmente si es necesario ofrecer un tratamiento. Si empezamos a notar que el dolor interfiere en la actividad habitual, es decir que hubo 2 días al mes o una vez al mes que me tuve que ir antes del trabajo, o que el chico se tuvo que retirar antes de la escuela, o que no pude ir a una reunión familiar porque me estaba molestando, ahí sería momento de consultar. Cuando el dolor aumenta la frecuencia o la intensidad, es decir, que veníamos manejando un dolor que nosotros conocemos 1 o 2 veces por mes, tranquilo, que tomábamos una pastilla, una aspirina, por ejemplo, y mejoraba, pero notamos que ahora se hace cada vez más importante, que ya una aspirina no me alcanzó y tuve que tomar 2 aspirinas, entonces ese es un momento que tendríamos que consultar, al igual no solo la intensidad, es decir, que de 5 o 6 pase a 7 o 8, por ejemplo, sobre 10, sino que también si se empieza a ser más frecuente, como hablábamos antes, si notamos que se está, no le llamemos cronificación, pero si está aumentando la frecuencia de dolores, es el momento exacto para empezar a consultar, para tomar una consulta con un especialista, porque es ahí donde el especialista puede interferir en la evolución del dolor de cabeza y no llegar a un estado de cronificación que después se hace difícil. La ingesta de fármacos para la cefalea aumenta la frecuencia, es lo que les acabo de decir puntualmente, y esto quiero recalcar y resaltar que el consumo abusivo de medicación es malo. Hay algunos medicamentos que ya se conoce, que parecería ser que son malos, como la ergotamina, por ejemplo, el Migral, no tomes eso porque es muy malo, y no es cierto, es un excelente medicamento que se creó en el año 1920 y sirvió para los dolores de cabeza hasta el día de la fecha, pero siempre hay que saber cómo tomarlo, cuándo tomarlo, en qué momento tomarlo y no comenzar a tomarlo abusivamente. He escuchado gente que por un dolor de muela tomaba este tipo de medicamentos o para un dolor de rodilla y la verdad que no es lo conveniente porque sirve para un dolor de tipo migrañoso, pero hay que tomarlo con mucho cuidado. Y si percibe, bueno, obviamente que la calidad de vida comienza a disminuir por esto, si hubo un día que me invitaron a cenar y a tomar una copa de vino y no pude ir porque me dolía la cabeza, o tomé la copa de vino y después me reventó la cabeza de dolor, bueno, ahí sería conveniente también ver qué nos dice el especialista en cefaleas. Ahora bien, cuando nosotros
interrogamos a una persona, nosotros preguntamos a una persona e intentamos hacer el diagnóstico, saben que en general en los dolores de cabeza la herramienta diagnóstica más importante es la oreja, es el oído. Poder sentarse, escuchar, estar el tiempo que sea necesario con la persona, preguntarle no solo cómo es su dolor de cabeza, sino qué hace en su vida, cómo es un día, si descansa bien por la noche, si come adecuadamente, si hace desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo esto nos va a servir para arribar primero al diagnóstico, luego a brindarle una terapéutica adecuada para esa persona, porque son tratamientos muy artesanales. Cada tratamiento no es lo mismo para todas las personas, sino que cada persona debe tener su tratamiento. Entonces, una de las cosas importantes que le contamos dentro de lo que yo llamo no farmacológico, es decir, dentro de el poder cambiar hábitos de las personas que tienen dolor de cabeza, es que existen determinadas circunstancias, situaciones, hábitos, ya sean externos o internos, que nosotros podríamos llegar a revertir, podríamos llegar a cambiar y de este modo mejorar el dolor de cabeza. Por ejemplo, ciertas comidas, ciertos alimentos, esto se sabe claramente que hay algunos alimentos que tienen sustancias químicas, ya sea per se o adicionadas en su fabricación, que pueden interferir en el mecanismo biológico que tiene el desarrollo de un dolor de cabeza y empeorar el dolor de cabeza. Estoy hablando específicamente de lo migrañoso. Entonces, por ejemplo, el chocolate, los quesos duros, los cítricos, las conservas, el alcohol, sobre todo el vino tinto y las bebidas espumantes como el champán, por ejemplo, y la cerveza. Todo esto es bueno. Muchas veces el paciente no se da cuenta que una barra de chocolate o tomar una copa de vino le puede estar trayendo dolor, pero si nosotros se lo contamos, esto nadie lo está prohibiendo, yo no prohíbo ese tipo de cosas, pero sí lo advierto y le digo, quiere comerse un chocolate, cómase el más grande, pero después puede tener un dolor de cabeza. Pero si consume mucho queso, por ejemplo, el queso, por ejemplo, tiene en su condimento, en su fermentación, tiene una cosa que se llama tiramina, un aminoácido que se llama tiramina. La tiramina interfiere en el mecanismo cerebral de producción de la migraña y es donde empeoran los dolores de cabeza. Entonces, si es un gran consumidor de quesos, sería conveniente disminuir esa ingesta para poder sentirse un poco mejor, y realmente está comprobado que mejorando estos aspectos de estos hábitos de la vida diaria. Como les dije, algunas bebidas como el alcohol, algunas sustancias como la cafeína, el mate, que también tiene cafeína, ¿sí? El té también se llaman metilsantinas. Esto también, consumido en exceso, puede disparar dolores de cabeza, ¿sí? Son todos factores disparadores. Por ejemplo, nos pasa muchas veces que la gente dice, tengo un dolor de cabeza tremendo el fin de semana. Me despierto el sábado, que estoy relajado en mi casa, que me voy a desayunar, que voy al gimnasio, bla, bla, y es un dolor de cabeza tremendo. Y muchas veces pasa que tienen alto consumo de algunas de estas sustancias, como el café, por ejemplo, 3 o 4 tazas de café en la oficina durante todos los días, y el fin de semana no toman más. Entonces, por supresión del fármaco o por supresión de la sustancia o abuso de esa sustancia, pueden tener un alto dolor de cabeza, y esto hay que reconocerlo y poder comentárselo. Bueno, el trastorno del sueño es muy importante. Se sabe claramente que los migrañosos, si duermen mucho o si duermen poco, pueden tener dolor de cabeza. Es decir, que habría que habituar al paciente, contarle que las horas de sueño son muy importantes, que las horas de sueño que necesite para sentirse descansado son importantes, pero ni más ni menos. Es decir, siempre decimos, la siesta, por ejemplo, de 3 horas de los domingos es contraproducente y puede disparar dolores de cabeza. Como también acostarse a las 2 de la mañana, levantarse a las 6, eso también puede disparar dolores de cabeza, que es distinto al dolor que nosotros le llamamos dolor de cabeza resaca, de cuando uno se acostó tarde, tomó vino, se levanta temprano y está medio abombado. Ese es otro tipo de dolor de cabeza. Cambios hormonales. Los cambios hormonales, y de acá viene posiblemente que esta cefalea es más frecuente en la mujer que en el hombre, tiene mucho que ver los cambios hormonales, porque las migrañas van cambiando a lo largo de la vida de la mujer, comienzan posiblemente en las primeras menstruaciones, aunque a veces más tarde, pueden mejorar con los embarazos, pueden empeorar con los anticonceptivos y pueden mejorar con la menopausia. A veces sí, a veces no. Así que cambios hormonales hay que tenerlo en cuenta. Si una mujer empieza a tomar anticonceptivos, recuerden, el anticonceptivo no se puede tomar en lo que es migraña con aura, así que eso estén alertas. Ahora, si una mujer comienza a tomar un anticonceptivo y de repente comienza a empeorar sus dolores de cabeza, puede tener que ver esta cuestión hormonal y habría que hacerlo ver con el neurólogo y el ginecólogo al mismo tiempo.
El ayuno es otro tema importante. El ayuno prolongado más de 6 horas puede disparar dolores, entonces es muy importante ser ordenado en la forma de comer, comer en tiempo y forma. Cada 6 horas es conveniente comer algo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y 2 colaciones para disminuir la cantidad de dolores de cabeza, y esto suele ocurrir cuando la persona se ordena. Además, el migrañoso, como es una persona obsesiva generalmente, cuando viene a la consulta viene con mucha carga tensional, con mucho estrés, con mucho trabajo, está corriendo todo el día porque todo lo puede hacer por más que tenga dolores de cabeza, y resulta ser que tiene hábitos que no son del todo buenos para su dolor de cabeza. No toma líquido, por ejemplo, tal vez no hace ejercicio, y esto es lo que empeora. Entonces uno se lo cuenta antes de pasar a otro tipo de tratamiento como lo farmacológico. Las emociones, por supuesto, el estrés y los cambios emocionales es uno de los factores más importantes en todo esto que les estoy contando. Cambios climáticos, es muy común. Hoy mismo me pasó 2 pacientes que me contaron que cuando hay cuestiones así de tormentas, de humedad, de cambios así imprevistos, suelen disparar dolores de cabeza. Hay pacientes que cambian sus dolores de cabeza con el cambio estacional, por ejemplo la primavera, por ejemplo el otoño. También hay pacientes que con las alturas, por ejemplo, el ir a Salta, a Tucumán, me pasó el año pasado de ir a dar una charla a La Paz, Bolivia, y me agarró un dolor de cabeza tremendo. O sea, tiene mucho que ver la presión atmosférica y la humedad, generalmente para los dolores de este tipo. A veces los olores intensos, tenía una paciente que cuando compraba nafta le agarraba algún dolor de cabeza. La luz molesta mucho para los migrañosos, los sonidos. Entonces todo esto, si uno lo cuenta, es una parte muy importante del tratamiento. Es decir, que no es solo una pastillita, sino que es mucho más, es muy integral el tratamiento de las cefaleas, y tenemos mucho para ofrecerle a la persona que tiene dolor. Ahora vamos a continuar con los tratamientos, tanto agudos como preventivos, y otros ítems más que se los va a dar la doctora Goicoechea. Si tienen alguna pregunta la conversamos después, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es mucha información. La idea es que no salgan expertos en cefalea, sino que tengan la idea y los parámetros de lo que son las cefaleas y de qué cosas preocuparse, y como seguramente todos tienen en su entorno también a alguien, en algún momento pueden decirle, bueno, es hora de ir a consultar a alguien por lo que te está pasando, o para que no sufras así. Que gran parte de este tema de los dolores de cabeza, porque muchas veces nos dicen, no, bueno, pero ya me dijeron que no es nada grave, pero el sufrimiento es grave, ¿sí? No estamos hablando de vida o muerte, pero estamos hablando de calidad de vida. Hacemos tantas cosas por la calidad de vida, entonces es importante que si lo podemos modificar, lo hagamos. En cuanto a cómo prevenir, tiene que ver desde las primeras preguntas de cómo son los dolores de cabeza, qué cosas lo desencadenan. Para todo esto es importante que el paciente nos brinde esa información. No es lo que decimos los médicos, es que el paciente nos diga, no, cada vez que hago esto me genera un dolor de cabeza, me pongo nervioso y me duele la cabeza. Hay que entender que no es que el dolor de cabeza sea psicológico porque uno se pone nervioso y gatilla el dolor, sino que es como un factor de estrés. El estrés modifica el umbral del dolor y facilita que venga el dolor, como pasa con otros problemas médicos. Entonces, ¿cómo prevenir? Teniendo en cuenta qué cosas son las que lo gatillan, y sabiendo que si uno incorpora esos hábitos, ¿sí?, que son cuestiones no farmacológicas, está haciendo que haya menos chances de que aparezcan los episodios de dolor de cabeza. No es nada del otro mundo, es no saltearse las comidas, no hacer ayunos prolongados, que si uno se pone a pensar deberíamos hacer las 4 comidas como mínimo. En el acelere diario hay veces que pasa por alto. Descansar el tiempo que necesitamos por la noche, porque hay que trabajar, porque los chicos, por esto, por lo otro, se deja de hacer. Las caminatas, ven que el tema de la caminata es furor en todos lados y todos los médicos lo recomendamos. Los cardiólogos, los traumatólogos, las ginecólogas, los neurólogos también, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda, no hace falta convertirse en un deportista. El hacer algo de ejercicio físico implica la caminata por lo menos 3 veces por semana o en forma diaria. Uno dice, pero me duele la cabeza, no puedo salir a caminar. En realidad no es en el momento que le duele la cabeza, es que lo haga regularmente
para que el organismo se vaya acostumbrando y funcione diferente. Tomar agua, ir al médico para que les digamos que tomen agua suena muy loco, pero es la realidad. Hay gente que se la pasa tomando o bebidas gaseosas que contienen cafeína o los mismos cafés, ¿sí? Porque no durmieron bien, y ahí empieza todo el ciclo. Limitar el consumo de la cafeína y el alcohol, son todas medidas importantes. No hacer esfuerzos importantes en exceso, en realidad. El doctor se refirió a no tomar analgésicos en exceso. Bueno, no como, si me empiezo a doler la cabeza, me tomo un analgésico, no duermo, si me duele la cabeza a la mañana porque tengo que ir a trabajar, me tomo un analgésico, tengo una reunión importante por las dudas, me tomo el analgésico. Y es así, lo escuchamos en el consultorio. Creo que las situaciones más difíciles de prevenir son las que involucran las emociones, que son las más difíciles de controlar, ¿sí? Y tienen que ver que muchas veces necesitamos ayuda. Hay veces que lo podemos hacer solos y hay otras veces que necesitamos a un profesional, ya sea para tomar la situación diferente y que no implique una situación de estrés que gatilla dolor de cabeza. En realidad, más allá de la tomografía o de la resonancia, que como para que ustedes tengan una idea, que en las otras charlas de neurología lo deben haber visto, las imágenes son una cuestión estática del cerebro. Que no aparezca una lesión en la resonancia o en la tomografía no significa no tiene nada. O sea, tiene un cerebro que estructuralmente, que en la foto salió muy lindo, ¿sí? Funciona con ciertas alteraciones. Esas alteraciones son el dolor de cabeza, ya sea la migraña, el dolor tensional. Encontramos esto que nos dicen, no, bueno, pero ya me hicieron todo y está todo normal, entonces no tengo nada. No, tiene un cerebro, que eso ya es muy bueno, tiene un cerebro que estructuralmente está bien, ¿sí? Pero que ante determinadas situaciones responde a través del dolor de cabeza, y de un dolor de cabeza que se acompaña de todos los síntomas que el doctor les comentó. Hay una herramienta en particular que la hacen ustedes, que no necesitan ningún centro de alta complejidad, ni es ningún estudio caro, ni mucho menos, que es registrar, ya sea en un papel, como tienen acá una muestra, o pueden, los que son más tecnológicos, pueden bajarse aplicaciones. Ahora les voy a dar una aplicación para bajar en el teléfono o en la computadora, ¿sí? Y esto implica saber a qué hora apareció el dolor, qué días, cada columna de esas es lunes, martes, miércoles, esto es de uno de nuestros pacientes, los días de la semana, si tuvo o no dolor en una de las cruces, si el dolor fue de un lado de la cabeza o fue de toda la cabeza, si lo sentía que latía o sentía que comprimía. Para nosotros esto es una herramienta de diagnóstico y de seguimiento. Quiere decir que una vez que empiezan a estar bajo control médico, neurológico, incluso antes de ir, si ustedes tienen el conocido que tiene dolor de cabeza, le dicen, anda anotando cuántos días te duele la cabeza, anda registrando cuántos días necesitas medicación. Esto se llama diario de cefalea o calendario de cefalea. Todo lo que ven abajo, con acá, bueno, es una MG que había puesto esta persona, con esos 2, 4 y demás, es la cantidad de comprimidos de analgésicos que tomaba por día para poder controlar sus dolores de cabeza. Y además hay otra de las preguntas, si había hecho algo que él consideraba o ella consideraba que le generara el dolor de cabeza. Nunca hizo nada, no sé, se mantenía en una burbuja, nunca hizo nada esta persona, pero estas pautas, además de saber si tuvo vómitos, si le molestaba la luz, todo esto nos ayuda en el diagnóstico y en el seguimiento. Hace un par de meses se desarrolló un programa para que lo bajen en el celular o en la computadora, que les permite registrar, y cuando van al médico le muestra la frecuencia de dolores que tiene. Es aplicar la tecnología para un beneficio en el seguimiento, ¿sí? Y con eso nosotros definimos si es migraña, si es dolor tensional, si está usando de muchos analgésicos, en qué momento, cuáles son los gatillos, y así podemos prevenirlos. Y en cuanto al manejo de los fármacos, no es que tienen que salir a medicar o el paciente medicarse. Hay distintos fármacos, la mayoría de ellos son analgésicos. El mejor analgésico es el que le alivia el dolor. Para uno puede ser ibuprofeno, para otro puede ser paracetamol, para otro puede ser la combinación de alguno de ellos con cafeína. La clave está cuándo tomarlo, ¿sí? Si uno ya sabe que tiene migraña, tiene que saber que al inicio del dolor se toma la medicación, siempre y cuando no esté vinculada a que no dormí, a que no comí,
a que estoy en un lugar donde me hacen mal las luces. Y el objetivo principal es aliviar en ese momento el dolor. Pero lo más pronto posible no significa tomarse 3 comprimidos juntos por las dudas, porque así va a ser más rápido, ¿sí? Para eso hay que ir conociéndose y ver y llevar esa información al médico. Y hay que tener en claro algo, los analgésicos para dolor de cabeza no se usan a diario, distinto para otros dolores, pero para el dolor de cabeza no es usar diariamente, no se usan como prevención por las dudas si me duele la cabeza o hoy tengo un día complicado y por las dudas me lo tomo porque seguro me va a doler la cabeza, o tengo una discusión y por las dudas me lo tomo. Eso es tratamiento en agudo, es decir, lo que le damos al paciente para que tome en el momento del dolor, y nosotros le indicamos qué dosis tiene que tomar, hasta cuántas veces puede repetir y cada cuánto lo puede usar, ¿sí? Ahora, cuando los episodios son muy frecuentes o muy severos que lo inhabilitan o muy prolongados, de acuerdo a lo que se va registrando en ese diario, decidimos conjuntamente con el paciente usar medicación de prevención. La prevención indica que tomen diariamente distintos tipos de fármacos que actúan como neuromoduladores o estabilizadores para que estas crisis no vengan con esa frecuencia o con esa severidad, ¿sí? Ahora, el tipo de preventivo, de medicamento preventivo, depende de las características del paciente. Si el paciente tiene hipertensión es una cosa, si el paciente tiene depresión es otra situación, si tiene sobrepeso es distinto, si duerme mal podemos elegir otro tipo de medicación. Por eso, esto es como el sastre, esa medida con cada paciente, ¿sí? No es, pero mi prima está tomando tal cosa. Hay que verlo y a nosotros nos lleva tiempo definir qué tipo de medicación usar. ¿Cuál es el objetivo de medicar a una persona diariamente? Bajarle la frecuencia de los dolores, la severidad, el impacto en calidad de vida. La realidad es que todos los fármacos pueden tener efectos secundarios, entonces tienen que estar bajo seguimiento médico. Siempre ponemos costo-beneficio para ver qué es lo que más beneficio le va a dar al paciente. Como les dije antes, las dosis las indicamos los médicos, el paciente no la sube, no la baja, ni nada por el estilo, a no ser que nosotros le demos criterios para ir subiendo la dosis, ¿sí? Y se respetan las indicaciones. Muchas veces nos pasa de que, pero nada de lo que hice me dio resultado. Y resulta que hizo solo parte del tratamiento porque hizo solo lo farmacológico y no modificó nada de hábitos, o empezó con la medicación y llegó a mitad de dosis, hizo poco tiempo, porque los preventivos demoran. A este cerebro que está con este nivel de respuesta le lleva tiempo mejorar, ¿sí? No es inmediata la respuesta, generalmente se ve de 1 a 2 meses y no se sostienen de por vida. O sea, no se hace tratamiento de prevención de la migraña o de la cefalea tensional 20 años seguidos. Hay que ir viendo porque es fluctuante. Ahora, yo no sé si hay padres de chicos que tienen un dolor de cabeza acá, pero los chicos también pueden tener dolores de cabeza. Hay veces que es más difícil que lo manifiesten, cambian la conducta y el tema es que la medicación a los chicos se le indica bajo indicación médica, no se le da lo que uno toma. ¿Sí? Se le consulta al pediatra, se le cuenta cómo es el comportamiento del chico, si deja de hacer sus actividades. Los chicos pueden tener migrañas, que los sacan del colegio, que no los dejan jugar y que hacen que no disfruten de su infancia, en definitiva. Es más frecuente que sea en los hijos de migrañosos, pero puede pasar también aunque en la familia no haya nadie. ¿Por qué no? No se le da cualquier cosa, porque los fármacos son fármacos y buscamos que tengan un efecto y pueden tener el efecto que buscamos más otros efectos, ¿sí? Con el tema de la automedicación, esto es automedicación, tiene que ser una automedicación responsable, es decir, se lo termina administrando el paciente al fármaco, ¿sí? Pero toma lo que le indicó el médico en el momento que se lo indicó. Entonces, tiene que ser una cuestión responsable, principalmente para evitar lo que les decíamos antes, el tomar muchos analgésicos y que eso genere más dolor de cabeza. Los fármacos que pueden dar un dolor de cabeza por exceso, en realidad son cualquiera de ellos, ¿sí? Fíjense que está el famoso ibuprofeno que ven las publicidades todos los días, ¿sí? Que cada cual lo puede ir y buscar por su cuenta,
¿sí? Y esto no es que la gente se tiene que aguantar el dolor, simplemente es que hay que controlarlo y que hay que controlarlo según indicación médica. Y para eso hay que hacer las consultas, hay que llevar el diario de cefaleas, hay que hacer las actividades que se les indican y demás. Y es cierto que la OMS ha reconocido a la migraña como una de las enfermedades más incapacitantes. Sin embargo, dentro de la población en general y más allá de los números en cuanto a la frecuencia de aparición, que es muy alta, y del impacto en calidad de vida por momentos, tanto desde los pacientes y desde los médicos, cuesta darle el valor que tiene. Digo desde los médicos porque nosotros tenemos un rol muy importante en ese sentido y hay veces que no escuchamos lo que debemos escuchar. Y el impacto de la migraña tiene que ver con esto, con la calidad de vida, ¿sí? Ya sea por los costos que genera para el paciente, para los sistemas médicos, ¿sí? Para el costo a nivel de la familia, no solamente monetario, sino que arruinó justo el casamiento, no pudo estar en el casamiento de la hija, tenía que quedarse a cuidar el nieto y no pudo estar, salieron todos corriendo para la guardia y demás. Y tiene también que ver con la pérdida de la producción, desde que se rinde distinto, o sea, no tengo la misma capacidad de atender o no puedo procesar mi trabajo de la misma forma estando con un dolor o con ese sufrimiento. En concreto, la cefalea es un problema neurobiológico, ¿sí? Más allá de que la resonancia o la tomografía estén bien, ¿sí? Pero el tema es que tiene un curso fluctuante, que por el motivo por el que consulté hace unos años puede ser que haya cambiado y la estrategia de tratamiento en este momento sea diferente, ¿sí? Necesita que se haga diagnóstico para saber cómo tratarla y necesita un tratamiento que es, como les dije antes, a medida, ¿sí? Entonces lo que le dio a uno no significa que le funcione al otro. Y si en una de esas, en un momento tomé un fármaco, en este momento de mi vida, si ese fármaco me puede dar beneficio, ¿sí? Así que bueno, espero que parte de la información les haya por lo menos servido. No sé si hay preguntas. El dolor de cabeza que le dio a la soprano que falleció de una ACV, que decían que era de la frente a la nuca, ese terminal. Y ese fue terminal. Ese claramente es una ACV. Ese es una ACV. Ese es un dolor de cabeza secundario a una hemorragia. La hemorragia en sí da dolor de cabeza. Dijo que le dolía la cabeza fuertísimo Claro, el dolor de cabeza se comporta, es lo primero que habló el doctor, ¿sí? Se comporta como un semáforo. Una cosa es cuando es un dolor que se repite y por eso cada dolor es diferente y el relato del dolor en sí es diferente de persona a persona. Hay veces que uno les pregunta cómo le duele y le dice, y me duele. Pero tratemos de describir qué sienten. Y hay veces que no es fácil, entonces eso lleva tiempo y es que el paciente... Ahora, si es un dolor, es una de las pautas de alarma, si es un dolor súbito que uno nunca tuvo y que encima se acompaña de algún otro problema neurológico, hay que consultar en el momento, nada de turno programado. Eso se entiende, eso es una urgencia médica. O si de repente tengo un dolor súbito y aparte dejo de mover una parte del cuerpo, me tienen que ver ahora, no tengo que sacar turno. O si estoy con fiebre y empiezo con un dolor y con vómitos, tengo que ir a la guardia ahora. No es control por consultorio de cefalea. Distinto de las cefaleas primarias de las que hablamos al principio. Por eso ahí el dolor se comporta como un síntoma, ¿sí? El síntoma de que estaba algo sangrando. Ahora, nosotros como médicos tenemos parámetros de lo que es la emergencia también. Distinto es cuando uno es un dolor que uno ya va conociendo y dice, y bueno, me levanto y ya está, me voy a dormir y está el dolor, o se empieza a presentar más frecuente. Una consulta con respecto a los analgésicos. Una vez que nosotros comenzamos con dolores de cabeza que empieza de una forma leve, como la medicación es, ni bien yo empiezo a tener el mínimo... El inicio del dolor. Porque siempre y cuando no haya una cuestión modificable. Si estoy en este auditorio y escuchar a la doctora me está dando dolor de cabeza, antes que te tomes el analgésico yo te diría, te levantás y te vas. Cuando es algo modificable, se modifica.
o las luces, o muchas veces el olor del cigarrillo, ¿sí? Y depende también de la frecuencia, porque si vos nos contás que tenés del mes, de 30 días, 20, al inicio tenés dolor de cabeza, nosotros no te vamos a decir para cada dolor apenas empieza te tomas un analgésico. Vamos a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué es mal en realidad para el paciente, para el dolor de cabeza y el paciente y para evitar el sufrimiento, ¿sí? Y con 20 días al mes te vamos a dar medicación de prevención y la pauta de hasta cuándo podés tomar un analgésico. Claro, pero yo me refiero, uno tiene dolor de cabeza, lo que suele pasar, o por lo menos en mi caso. Uno tiene leve, te lo bancas, pero ya cuando empieza a ser un poco más fuerte, te tomas lo que te tomas, no te pasa. Depende. Depende, hay que ver, viste que, o sea, dolor de cabeza hay más de 200, más de 300 tipos si uno mete las craniofaciales. Lo que me decía es, ni bien no comienzas, ahí ya te tomas. Claro, sabiendo cuál es el dolor de cabeza que tenés, hay que ver si es un dolor tensional, si es una migraña y la frecuencia que tenés. Por eso esto es conocerse, esos son los dolores primarios. Claro, uno comete el error, pienso que la gran mayoría que sufrimos de cefaleas, dolores de cabeza, es que no le damos importancia, qué sé yo, y cuando no banca, bueno, te tomas algo y resulta que te tomas otra cosa. Por eso, una vez, esto es como decirte, una vez que yo sé que me baja la presión si estoy tanto tiempo parada y sabes que me estoy sintiendo que me voy a desmayar y espero estar en el piso para que se den cuenta que estoy desmayada. No, si ya sé lo que tengo, si ya el médico me dijo, mirá, sufrís de migrañas y cuando vos empezás a sentirlos, la gente percibe el dolor diferente. Hay quienes empiezan a bostezar, hay quienes se ponen irritables, hay otros que se ponen pálidos y ojerosos, hay otros que le empieza a molestar la luz, hay otros que tienen los síntomas de ahora. Una vez que uno escucha eso en el relato, le da las pautas al paciente y dice, ahí podés tomar la medicación, apenas inicie el dolor. Porque si de repente te tomás o te despertaste ya con un dolor severo, no lo vas a frenar ahí con el analgésico que hubieses usado al inicio. Y de nuevo, lo que dijo el doctor Shugarov, no es que la ergotamina está prohibido, los antimigrañosos están prohibidos. El tema es cómo se usa como todo fármaco, ¿sí? Los corticoides son fantásticos, usados por gente que puede usar corticoides y en la dosis que se corresponde usarla, ¿sí? O es como que yo te diga, tengo crisis de asma y espero a quedarme sin respiración y sin oxigenación para tratarme. Espero porque no quiero. Entonces una vez que uno sabe lo que tiene, porque fue, consultó, vio con el médico y demás, y el médico le dio la pauta de cómo usarlo, bárbaro. Y después se va controlando la frecuencia. Porque en una de esas, alguien que al principio tenía un episodio cada 2 meses, por X causa de la vida, porque está anémico, porque está hipotiroideo, porque no está durmiendo, porque está tomando mucho café, empieza a tener frecuencia más alta. Y el médico a mí me dijo que yo me tome el ibuprofeno cuando empiece. Ahora tengo 20 días al mes de dolor. Pero mi situación no es la misma de hace 5 años atrás. Entonces tengo que ir y decirle, mire doctor, me está pasando esto. Y ahí el tratamiento va a ser diferente. ¿Sí? Sí. No, son 2 pequeñas preguntas. Uno, el doctor, por ejemplo, se refirió a la siesta del domingo. Yo no la gran siesta del domingo. Yo no, claro, el sentido no se refiere a la gente que vive en Catamarca o Retiro, sino se refiere a que uno come un montón, luego duerme, algo inusual. No sé si es eso lo que se refiere o no. Sí, a un santiagueño en una de esas no le hacen, no sé si hay alguien de Santiago, pero al que está acostumbrado a dormir, él habló de la regularidad. Generalmente en Buenos Aires casi nadie duerme una siesta, sí, y menos de 3 horas, entonces el organismo no está acostumbrado a eso. Sí. El tema es el cambio, Hay gente que está acostumbrada a dormir 6 horas y dice, bueno, justo puedo dormir 10 horas, y me levanto y como dormí me duele la cabeza. Cuando el sueño generalmente es un gran aliado del dolor de cabeza. Pero no le gustan los cambios. Al cerebro del que tiene migraña no le gusta, tiene que ser como bastante prolijito. Por mi parte está. El otro es muy sencillo. Otra cosa que hizo él es que uno tiene una sensación de presión, como usted es un sombrero. Sí. ¿Sí? Entonces, yo te voy a comprar algo que para ustedes, doctores, digamos, es una cosa de literatura nada más. Pero yo desde cuando era chico
tendría 8 años, así, yo tuve una masacre de las amígdalas. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Entonces yo siempre sufría de dolor de cabeza. Iba a un lugar acá, en la colonia, se le fuere, y yo comía y tenía dolor de cabeza. Entonces terminó diciéndome, no, tiene que operarse las amígdalas. Y me operan las amígdalas, sin anestesia, sin nada, ¿eh? No sé si alguien leyó esas cosas, pero era así, sanguinario, totalmente. Los médicos tenemos esas épocas. No es, le digo, por eso hacer la que uno le cuenta a la gente joven, me parece que eso no puede ser, pues, eso es lo que hizo. Aparte me operaron en un consultorio de un dentista, que me parecía una idea, ¿no? Entonces, pero ese tema, no se me fue el sombrero, porque está así. Sin amígdalas igual se llama el Y usted sombrero. ve mi cara, que ya han pasado muchos años, ¿no? Y no tiene más amígdalas. Y no tengo más amígdalas porque por 8 años, y el sombrero, la camiseta, el hecho de tener una presión, ¿qué tiene usted? Yo tengo acá una presión, algo que me está oprimiendo, y me ocurre muy frecuentemente. Así que es algo particular en la cita señora, entonces se vaya y pregunte al médico, ¿no? Sí, bueno, o sea, es uno de los tipos de dolores de cabeza a los que hacemos referencia. Okay, Es uno de los más frecuentes, de hecho, es uno de los más frecuentes. Que todavía la amilectomía no está como tratamiento y usted termina de comprobar que no sirve como tratamiento para el dolor intestinal. Me llamó la atención porque Sí, hay yo, digamos, hay cuestiones médicas muy creativas. Aparte de la actitud de aquel momento, digamos que no hay las amígdalas. Entonces, y yo seguí con mi problema. Como ojo, también puede pasar que haya alteraciones. yo les hablé de imágenes normales. Hay veces que las imágenes no son completamente normales, ¿sí? Y no por eso el dolor está vinculado a la alteración que hay en la imagen, ¿sí? Hay veces que se llaman hallazgos, es decir, que de repente se ve una malformación que el paciente trae desde el nacimiento y le dicen, bueno, lo operamos por esto porque esto no está bien. Y no necesariamente eso está vinculado al dolor, ¿sí? Porque hay que escuchar cómo es el dolor para saber si puede estar, y hay veces que cuesta definirlo también. Pasa lo mismo con problemas otorrinolaringológicos, que a veces, bueno, no, es porque no estás respirando bien y por eso si te operamos... No entiendo, digamos, me llamó la atención eso nada más, Sí. que era, ya sé, que tengo que Sí. consultar al médico, eso sí. Se hablaba de lo importante que eran las horas de sueño o de descanso. Ahora, si una persona por su tipo de vida tiene todos los horarios corridos, por ejemplo, 4 horas desplazado todo, ¿eso puede ser causal de dolores de cabeza mientras respete las horas de descanso? Si es regular, Sí. no.